Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. El objetivo de la literatura es incomodar, es entretener. ¿Cuál es el propósito de conocer si estos dos verbos engloban actualmente el objetivo de la literatura? ¿Cuál es el impacto que tiene para nosotros como escritores en cuanto a la promoción de nuestras obras, tener en cuenta o no estos objetivos? ¿Son acaso un propósito en sí mismos o un efecto? Vamos a disertar brevemente sobre estos aspectos, no sin antes recordar que yo soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Hace pocos días ha habido cierto revuelo, cierto movimiento alrededor de un tema que, si bien podría decirse que está documentado y demás, no de manera definitiva, pero sí se han estudiado, como lo vamos a ver en el transcurso de esta reflexión, estos dos efectos, ¿no? Tanto el de entretener como el de incomodar, y muchas veces con ánimo de generar polémicas precisamente se plantean esta disyuntiva como objetivos en sí mismos de la literatura. Entonces tenemos que hacer algunas matizaciones. Lo primero, retroceder hasta una primera convención, no quedándonos únicamente en el sentido del diccionario de la RAE, ¿no? Y la definición, vamos a decirlo así, enciclopédica de estos verbos, pero sí teniendo en cuenta el núcleo de los mismos. Cuando nosotros examinamos entretener puede ser impedirle a alguien, distraer a alguien, ¿cierto? Para impedirle un objetivo. Puede también referirse a divertir a alguien y puede también referirse a hacer menos molesto o llevadero un proceso en cuanto al entretenimiento. Entonces, en cuanto a esto, tenemos que admitir, por eso les decía que había una documentación, por ejemplo, lo que fue la novela por entregas, la novela de folletín, que vamos también a hablar sobre eso, pues sin demeritar su valor, adelantándonos un poco a esa charla. De todas maneras, en el siglo XIX tuvo un gran auge. Recordemos que en esa época pues no había ni siquiera los medios más masivos, vamos a decirlo así, más primitivos, por lo menos respecto a los que tienen que ver con el espectro electromagnético y todo lo demás, no había radio, televisión. Entonces las personas esperaban una semana, ¿cierto?, a que en un diario determinado se publicara esa novela por capítulos y mantenía un entretenimiento. Recordemos también que habían, como hablamos hace poco en el canal, ciertas sesiones de lectura, lugares donde la gente iba, y que las posibilidades de entretenimiento, teniendo en cuenta sobre todo los últimos dos significados que vimos, ¿cierto?, como el de divertir o el de hacer menos molesto, eran muchísimo más limitadas. Ahora eso exponencialmente ha cambiado. Y para la prueba, redes sociales, por ejemplo, TikTok, y no vamos a entrar a cuestionar cierto el alcance, porque ha tenido también, como toda herramienta, ha tenido algunos alcances positivos, algunos profesores sobre todo lo han criticado por el tema de la atención. Lo que queremos aquí focalizar es que, por ejemplo, TikTok, con la duración mínima de sus videos y la gran variedad, cierto, de todo tipo de videos que usted puede ver allí, entonces eso es entretenimiento. Entonces, actualmente decir que uno de los propósitos de la literatura es entretener, si uno creyese eso, realmente podría competir un libro con las redes sociales en cuanto a entretenimiento, ojo, en cuanto a divertimento y en cuanto a hacer menos llevadero un proceso o algo, distracciones. ¿Podría competir? Sinceramente no. Entonces, adelantando una de las conclusiones, no puede ser entretener un objetivo en sí mismo. ¿La literatura entretiene? Claro que sí. Es un proceso agradable. En ese sentido entretiene, pero no como propósito. En cuanto a incomodar, estamos en una sociedad, como lo hemos dicho y lo seguiremos viendo, porque cada vez ese fenómeno de fraccionamiento, de polarización es más alto. Estamos en una sociedad escindida, ¿cierto? Ya no en unos conceptos de bien y de mal, de correcto e incorrecto tan monolíticos y tan certeros como antes, ¿cierto? Sino que se han fragmentado, se ha dividido, se ha atomizado esa contradicción social. Entonces hay múltiples grupos que se atacan entre sí y cuando nos vamos a incomodar,
tiene que ver un significado primordial, ¿cierto? Con irritar al otro. Incomodar, uno de sus significados tiene que ver con irritar. Entonces, si nosotros estamos eh, en esta perspectiva incomodando de alguna forma al lector permanentemente, es decir, si esa es la labor, o ese es el propósito, o es el objetivo, entonces tenemos que tampoco en esta época incomodar puede constituirse, al menos de manera efectiva, ¿no? En el mejor medio de la literatura para eso, porque en redes sociales usted lo que va a ver son enfrentamientos, conflictos y todo lo demás, y gente tratando de incomodar a la otra con un meme, con un comentario, ganando y perdiendo suscriptores y seguidores por eso, y toda esa cultura del like de la cual tanto se ha hablado. Entonces tampoco en esta época, evidentemente la literatura también incomodaba, digamos, a cierta clase social, al clero, por ejemplo, ciertas obras que parecían escandalosas y demás, pero también era diferente. Entonces, para ir concluyendo, ni entretener ni incomodar son objetivos de la literatura en sí misma, ¿cierto? Porque la literatura, como nosotros la concebimos, es decir, como un ejercicio de la razón que instrumentaliza y subordina a su vez en ese proceso eh, de utilización las emociones con finalidades estéticas para lograr un producto literario, un texto, ¿cierto? Que cumpla determinados parámetros. Entonces la literatura, al ser un proceso racional, explora en sí mismo un contenido y genera también un contenido de orden estético, prioritariamente. Que entretiene la lectura, por supuesto, por eso leemos, porque es agradable, porque nos interesa, porque queremos saber qué pasa en el otro capítulo, porque como se dice por allí, en muchas partes nos mantiene enganchados, pero ya no como en el siglo XIX, por la multiplicidad de otros estímulos más eficientes para eso, aún neuroprogramados, como las redes sociales, por eso son tan adictivas. Y en cuanto a incomodar, que el incomodar sea un atributo que le sume a la literatura, porque yo incomodo, quizá en otra época, como le digo, que usted se jugaba la reputación y todo lo demás, y mucha gente escribía con seudónimos porque usted incomodaba grandes poderes, pero hoy en día cualquiera se incomoda con un comentario que usted haga, entonces no es un mérito extra. Es decir, que tanto entretener como incomodar pueden ser resultados contingentes, accidentales, aleatorios, pero no principales. Y eso nos sirve como escritores a la hora de redactar los textos, de tener bien en cuenta qué es lo que debemos, eh, cómo debemos escribir y si realmente vale la pena priorizar dos efectos tan generales y tan predecibles como incomodar y entretener. De todas maneras, como siempre, lo más importante, te invitamos a suscribirte al canal, comentar, ¿cierto? ¿Qué te parece? ¿O eres de los que piensas que definitivamente el objetivo es incomodar y que eso hace más válida una obra? ¿O que el entretenimiento de la literatura aún puede compararse a los de otros grandes estímulos? No olvides también compartir el contenido por el momento y como siempre siendo un gusto, nos veremos en un siguiente episodio de Epísteme Colombia Literatura.